Gebdelsis Producción presenta Discurso a los griegos. Autor, Tassiano. Este audiolibro te es traído por Gebdelsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete, dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Los griegos reclaman, sin razón, la invención de las artes. No seáis, oh griegos, tan hostiles hacia los bárbaros, ni miréis con mala voluntad sus opiniones, pues ¿cuál de vuestras instituciones no ha derivado de los bárbaros? Los más eminentes de los telmesios inventaron el arte de adivinar por los sueños. Los carios, el de pronosticar por las estrellas. Los frigios y los más antiguos isaurios, el augurio por el vuelo de las aves. Los chipriotas, el arte de inspeccionar a las víctimas. A los babilonios debéis la astronomía. A los persas, la magia. A los egipcios, la geometría. A los fenicios, la instrucción por la escritura alfabética. Dejad, pues, de llamar erróneamente a estas imitaciones invenciones vuestras. Orfeo, además, os enseñó poesía y canto. De él, también, aprendisteis los misterios. Los toscanos os enseñaron el arte plástico. De los anales de los egipcios aprendisteis a escribir la historia. Adquiristeis el arte de tocar la flauta de Marcias y del Olimpo. Estos dos rústicos frigios construyeron la armonía de la flauta de Pastor. Los tirrenos inventaron la trompeta. Los cíclopes el arte de la herrería. Y una mujer que fue reina de los persas, según nos cuenta el Ánico. El método de unir tablillas epistolares. Su nombre era Atosa. Por tanto, dejad de lado esta presunción y no os jactéis nunca de vuestra elegancia de dicción. Pues mientras os aplaudáis, vuestro propio pueblo por supuesto os apoyará. Pero es propio de un hombre sensato esperar el testimonio de los demás, y es propio de los hombres estar de acuerdo también en la pronunciación de su lengua. Pero tal como están las cosas, solo a vosotros os ha sucedido que no habláis igual ni siquiera en el trato común, pues la forma de hablar entre los dorios no es la misma que la de los habitantes del Ática, ni los eolios hablan como los jonios. Y puesto que tal discrepancia existe donde no debería existir, no sé a quién llamar griego. Y lo más extraño de todo, ustedes aprecian expresiones que no son de origen nativo, y mediante la mezcla de palabras bárbaras han convertido su lengua en una mezcolanza. Por esta razón hemos renunciado a su sabiduría, aunque antaño fui un gran experto en ella, pues como dice el poeta cómico, estos son espigadores y charlatanería, lugares de golondrinas que gorjean, corruptores del arte. Sin embargo, quienes la persiguen con avidez, gritan con fuerza y graznan como cuervos. Tú también has ideado el arte de la retórica para servir a la injusticia y la calumnia, vendiendo el libre poder de tu discurso a cambio de dinero, y a menudo presentando lo mismo unas veces como correcto, otras como incorrecto. El arte poético, además, lo empleas para describir batallas, los amores de los dioses y la corrupción del alma. Kiap Dund, los vicios y errores de los filósofos. Qué noble logro has logrado con tu búsqueda de la filosofía. ¿Quién de tus hombres más eminentes ha estado libre de vana jactancia? Diógenes, que hacía alarde de su independencia con su tina, sufrió una molestia intestinal al comer un pólipo crudo, y así perdió la vida por glotonería. Arístipo, andando con una túnica púrpura, llevó una vida derrochadora, de acuerdo con sus opiniones profesadas. Platón, un filósofo, fue vendido por Dionisio por sus propensiones glotonas. Y Aristóteles, quien absurdamente puso un límite a la providencia, hizo que la felicidad consistiera en las cosas que dan placer. En contra de su deber como preceptor, aduló a Alejandro, olvidando que era solo un joven. Y él, demostrando lo bien que había aprendido las lecciones de su maestro, como su amigo no lo adoraba, lo encerró y lo cargó como a un oso o un leopardo. De hecho, obedeció estrictamente los preceptos de su maestro al mostrar hombría y coraje festejando y atravesando con su lanza a su íntimo y más querido amigo, y luego, con una apariencia de dolor, llorando y desnutrido, para no incurrir en el odio de sus amigos. Podría reírme también de quienes hoy en día se adhieren a sus principios,
Gente que dice que las cosas sublunares no están bajo el cuidado de la providencia. Y así, estando más cerca de la Tierra que la Luna, y por debajo de su órbita, ellos mismos cuidan de lo que así queda desatendido. Y en cuanto a quienes no tienen belleza, ni riqueza, ni fuerza física, ni alta cuna, no tienen felicidad, según Aristóteles. Que esos hombres filosofen por mí. Cap 13. La ridícula de los filósofos. No puedo aprobar a Heráclito, quien autodidacta y arrogante dijo, me he explorado a mí mismo. Tampoco puedo alabarlo por esconder su poema en el templo de Artemisa, para que luego se publicara como un misterio. Y quienes se interesan por estas cosas dicen que Eurípides, el poeta trágico, fue allí y lo leyó y, aprendiéndolo poco a poco de memoria, transmitió cuidadosamente a la posteridad esta oscuridad de Heráclito. La muerte, sin embargo, demostró la estupidez de este hombre, pues atacado por la hidropesía, como había estudiado el arte de la medicina, además de la filosofía, se cubrió con estiércol de vaca, que al endurecerse, contrajo la carne de todo su cuerpo, de modo que fue despedazado y murió. Entonces no se puede escuchar a Zenón, quien declara que en la conflagración el mismo hombre se levantará de nuevo para realizar las mismas acciones que antes. Por ejemplo, Anito y Mileto para acusar, Busiris para asesinar a sus invitados y Hércules para repetir sus trabajos. Y en esta doctrina de la conflagración introduce más malvados que justos, un Sócrates y un Hércules, y algunos más de la misma clase, pero no muchos, pues los malos serán mucho más numerosos que los buenos. Y según él, la deidad será manifiestamente la autora del mal, morando en cloacas y gusanos, y en los perpetradores de la impiedad. Las erupciones de fuego en Sicilia, además, refutan la vana jactancia de Empédocles, pues aunque no era un dios, casi se hizo pasar falsamente por uno. Me río también de lo que dice la anciana sobre Ferécides, y de la doctrina heredada de él por Pitágoras, y de la de Platón, una imitación suya, aunque algunos piensen lo contrario. ¿Y quién aprobaría la sinogamia de Crates, y no, más bien, repudiando el discurso desenfrenado y tumultuoso de quienes se le parecen, se dedicaría a investigar lo que realmente merece atención? Por tanto, no os dejéis llevar por las solemnes asambleas de filósofos que no son filósofos, que dogmatizan unos contra otros, aunque cada uno solo expresa las toscas fantasías del momento. Además, tienen muchos conflictos entre sí, se odian mutuamente, se entregan a opiniones contradictorias, y su arrogancia los lleva a anhelar los puestos más altos. Sería mejor que, además, no cortejaran a reyes sin invitación, ni adularan a los hombres que dirigen los asuntos, sino que esperaran a que los grandes acudieran a ellos. Cap cuarto. Los cristianos adoran solo a Dios. ¿Por qué? Griegos desean, como en un combate, que los poderes civiles se enfrenten a nosotros. Y si no estoy dispuesto a acatar las costumbres de algunos de ellos, ¿por qué se me debe aborrecer como a un vil bribón? Si el soberano ordena el pago de tributo, estoy dispuesto a pagarlo. Si mi amo me ordena actuar como esclavo y servir, reconozco la servidumbre. El hombre debe ser honrado como a un semejante. Solo Dios debe ser temido. Aquel que no es visible a los ojos humanos ni está al alcance del arte humano. Solo cuando se me ordene negarlo, no obedeceré, sino que preferiré morir antes que mostrarme falso e ingrato. Nuestro Dios no comenzó a existir en el tiempo. Solo Él no tiene principio. Y Él mismo es el principio de todas las cosas. Dios es un espíritu que no impregna la materia, sino el creador de los espíritus materiales y de las formas que existen en la materia. Él es invisible, impalpable, siendo Él mismo el Padre de las cosas sensibles e invisibles. Lo conocemos por su creación y comprendemos su poder invisible por sus obras. Me niego a adorar la obra que Él ha creado para nosotros. El sol y la luna fueron hechos para nosotros. ¿Cómo? Entonces puedo adorar a mis propios siervos. ¿Cómo puedo hablar de troncos y piedras como dioses? Pues el espíritu que impregna la materia es inferior al espíritu más divino, y este, incluso asimilado al alma, no debe ser honrado con igual honor que el Dios perfecto.
Ni siquiera al Dios inefable se le deben obsequiar dones, pues aquel que no carece de nada no debe ser tergiversado por nosotros como si fuera indigente. Pero expondré nuestros puntos de vista con más claridad. Cap B. La doctrina de los cristianos en cuanto a la creación del mundo. Dios estaba en el principio, pero el principio, como se nos ha enseñado, es el poder del Logos, pues el Señor del universo, quien es el mismo el fundamento necesario en hipostasis de todo ser, puesto que ninguna criatura existía aún, estaba solo, pero puesto que Él era todo poder, Él mismo, el fundamento necesario de las cosas visibles e invisibles. Con Él estaban todas las cosas. Con Él, por el poder del Logos, dia LP Higgs Dunameps, también subsiste el Logos mismo, quien estaba en Él, y por su simple voluntad el Logos brota, y el Logos, no surgiendo en vano, se convierte en la obra primogénita del Padre. Él, el Logos, sabemos que es el principio del mundo, pero Él llegó a existir por participación, no por abscisión, pues lo que se corta se separa de la sustancia original, pero lo que viene por participación, al elegir su función, no deja deficiente a quien se lo quita. Pues así como de una sola antorcha se encienden muchos fuegos, pero la luz de la primera no se ve disminuida por el encendido de muchas antorchas, así también el Logos, emanando del poder del Logos del Padre, no ha despojado del poder del Logos a aquel que lo engendró. Yo mismo, por ejemplo, hablo y ustedes oyen. Sin embargo, ciertamente, yo que converso no me quedo sin habla, Logos, por la transmisión del habla, sino que por la expresión de mi voz me esfuerzo por poner orden en la materia desordenada de sus mentes. Y como el Logos engendrado en el principio, engendró a su vez nuestro mundo, habiendo creado primero para sí mismo la materia necesaria, así también yo, a imitación del Logos, siendo engendrado de nuevo y habiendo llegado a poseer la verdad, intento poner orden en la materia confusa que es afín a mí, porque la materia no es, como Dios sin principio ni al no tener principio, tiene el mismo poder que Dios. Es engendrado y no producido por ningún otro ser, sino traído a la existencia únicamente por el Creador de todas las cosas. Capesi, la creencia de los cristianos en la resurrección, y por esta razón creemos que habrá una resurrección de los cuerpos después de la consumación de todas las cosas. No, como afirman los estoicos, según el retorno de ciertos ciclos, las mismas cosas siendo producidas y destruidas sin ningún propósito útil, sino una resurrección de una vez por todas, cuando nuestros períodos de existencia se completen, y como consecuencia únicamente de la constitución de las cosas bajo, las cuales solo los hombres viven, con el propósito de juzgarlas. Ni Minos ni Radamanto nos sentencian, antes de cuya muerte ni una sola alma, según los relatos míticos, fue juzgada, sino que el Creador, Dios mismo, se convierte en el árbitro. Y aunque nos consideren meros frívolos y charlatanes, no nos preocupa, ya que tenemos fe en esta doctrina. Porque así como, al no existir antes de nacer, no sabía quién era, y solo existía en la potencialidad, hipostasis, de la materia carnal, pero al nacer, después de un estado anterior de nada, he obtenido a través de mi nacimiento la certeza de mi existencia. De la misma manera, habiendo nacido y por la muerte, habiendo dejado de existir y de ser visto, volveré a existir tal como antes no existía, sino que nací después. Aunque el fuego destruya todo rastro de mi carne, el mundo recibe la materia vaporizada. Y aunque me disperse por ríos y mares, o me despedacen las fieras, estoy guardado en los almacenes de un Señor rico. Y aunque los pobres y los impíos desconocen lo que está guardado, Dios soberano, cuando le plazca, restaurará la sustancia que solo a Él es visible a su estado prístino. Cap 7. De la caída del hombre. Pues el Logos celestial, espíritu que emana del Padre y Logos del poder del Logos, a imitación del Padre que lo engendró, creó al hombre imagen de la inmortalidad, para que así como la incorrupción es en Dios, de igual manera el hombre, al compartir una parte de Dios,
pudiera también tener el principio inmortal. El Logos también, antes de la creación de los hombres, fue el creador de los ángeles. Y cada uno de estos dos órdenes de criaturas fue hecho libre para actuar como quisiera, sin poseer la naturaleza del bien, que a su vez es solo en Dios, sino que se perfecciona en los hombres mediante su libertad de elección, para que el hombre malo sea justamente castigado, habiéndose depravado por su propia culpa, pero el hombre justo sea merecidamente alabado por sus obras virtuosas, ya que en el ejercicio de su libre elección se abstuvo de transgredir la voluntad de Dios. Tal es la constitución de las cosas con respecto a los ángeles y los hombres. Y el poder del Logos, dotado de la facultad de prever acontecimientos futuros, no como predestinados, sino como obra de la libre elección de los agentes, predijo de tiempo en tiempo el devenir de las cosas. También se convirtió en un veedor de la maldad mediante prohibiciones y en elogio de quienes permanecieron en el bien. Y cuando los hombres se apegaron a uno más sutil que los demás, considerando su condición de primogénito, y lo declararon Dios, aunque se resistía a la ley de Dios, entonces el poder del Logos excluyó al iniciador de la locura y a sus seguidores de toda comunión con él. Y así, quien fue creado a semejanza de Dios, al separarse de él el espíritu más poderoso, se vuelve mortal. Pero ese primogénito, por su transgresión e ignorancia, se convierte en un demonio, y quienes lo imitaron, es decir, sus ilusiones, se convirtieron en una multitud de demonios, y por su libre albedrío se entregaron a su propia infatuación. Cap. Los demonios pecan entre la humanidad, pero los hombres forman el material, upoquesis, de su apostasía, pues habiéndoles mostrado un plano de la posición de las estrellas, como jugadores de dados, introdujeron el destino, una flagrante injusticia, pues el juez y el juzgado son hechos así por el destino, los asesinos y los asesinados, los ricos y los necesitados, son hijos del mismo destino, y cada nacimiento es considerado un espectáculo teatral por aquellos seres de quienes Homero dice: entre los dioses surgió una risa irreprimible. Pero ¿acaso no deben considerarse mortales quienes presencian combates singulares y son partidarios de uno u otro bando, y quien se casa es pederasta y adúltero, quien ríe y se enfurece, quien huye y es herido? Pues con sus acciones manifiestan su carácter a los hombres, incitando a quienes los escuchan a copiar su ejemplo. ¿Y acaso los propios demonios, con Zeus a la cabeza, no están sujetos al destino, dominados por las mismas pasiones que los hombres? Y además, ¿cómo deben ser adorados esos seres entre quienes existe tanta contrariedad de opiniones? Pues Rea, a quien los habitantes de las montañas frigias llaman Cibeles, practicó la castración por Atis, de quien estaba enamorada. Pero Afrodita se deleita con los abrazos conyugales. Artemisa es envenenadora. Apolo cura enfermedades. Y tras la decapitación de la Gorgona, la amada de Poseidón, de donde surgieron el caballo Pegaso y Crisaor, Atenea y Asclepio se repartieron las gotas de sangre. Y mientras él salvaba vidas humanas por medio de ellas, ella, por la misma sangre, se convirtió en homicida e instigadora de guerras. Por respeto a su reputación, según me parece, los atenienses atribuyeron a la tierra el hijo nacido de su relación con Hefesto, para que no se pensara que Atenea fue privada de su virilidad por Hefesto, como Atalanta por Meleagret. Este cojo fabricante de hebillas y pendientes, como es probable, engañó a la huérfana y a la niña sin madre con estos adornos infantiles. Poseidón frecuenta los mares, Ares se deleita en las guerras, Apolo es un tañedor de cítara, Dioniso es soberano absoluto de los tebanos, Cronos es un tiranicida, Zeus tiene relaciones sexuales con su propia hija, quien queda embarazada de él. Puedo citar también a Eleusis, al místico dragón, y a Orfeo, quien dice: cierren las puertas al profano. Aidoneo rapta a Core, y sus hazañas se convierten en misterio. Deméter llora a su hija.
y algunos son engañados por los atenienses. En los alrededores del templo del hijo de Leto hay un lugar llamado Ónfalo, pero Ónfalo es el lugar de sepultura de Dioniso. Ahora te alabo, oh Dafne, al vencer la incontinencia de Apolo, desmintiste su poder de vaticinio, pues al no prever lo que te sucedería, no obtuvo ninguna ventaja de su arte. Que el dios de los disparos lejanos me diga cómo Céfiro mató a Jacinto. Céfiro lo venció. Y de acuerdo con el dicho del poeta trágico, la brisa es el carro más honorable de los dioses. Conquistado por una ligera brisa, Apolo perdió a su amada, Capdome. Dan origen a las supersticiones. Así son los demonios. Ellos son quienes establecieron la doctrina del destino. Su principio fundamental fue la ubicación de los animales en los cielos, pues a los reptiles de la tierra, a los que nadan en las aguas y a los cuadrúpedos de las montañas, con los que convivieron al ser expulsados del cielo, los dignificaron con honor celestial para que se pensara que permanecían en el cielo y, al colocar allí las constelaciones, hacer parecer racional el curso irracional de la vida en la tierra. Así, el altruista y el agobiado por el trabajo, el moderado y el intemperante, el indigente y el rico, son lo que son simplemente por los controladores de su natividad. Pues la delineación del círculo zodiacal es obra de los dioses, y cuando la luz de uno de ellos predomina, como ellos lo expresan, priva a todos los demás de su honor. Y quien ahora es conquistado, en otro momento obtiene el predominio. Y los 7 planetas se complacen en ellos, como si jugaran a los dados. Pero nosotros somos superiores al destino. Y en lugar de demonios errantes, Planctone, hemos aprendido a conocer a un señor que no erra. Y como no seguimos la guía del destino, rechazamos a sus legisladores. Dime, te conjuro, sembró Triptólemo trigo y se mostró benefactor de los atenienses después de su dolor. ¿Y por qué Deméter, antes de perder a su hija, no fue benefactora de los hombres? El perro de Erígone se muestra en los cielos, y el escorpión, el ayudante de Artemisa, y Quirón el centauro y el Argo dividido, y la osa de Calisto. Sin embargo, ¿cómo, antes de que estos realizaran las hazañas mencionadas, los cielos estaban sin adornos? ¿Y a quién no le parecerá ridículo que el del Totum se coloque entre las estrellas? Según algunos por Sicilia, o, como dicen otros, por la primera letra del nombre de Zeus, Dios. Pues ¿por qué no se honra en el cielo a Cerdeña y Chipre? ¿Y por qué no se han fijado allí también las letras de los nombres de los hermanos de Zeus, que compartieron el reino con él? ¿Y cómo es que Cronos, quien fue encadenado y expulsado de su reino, es constituido administrador del destino? ¿Cómo además puede dar reinos quien ya no reina? Rechacen, pues, estas absurdeces y no se conviertan en transgresores odiándonos injustamente. Leap X, la ridícula de las divinidades paganas. Hay leyendas sobre la metamorfosis de los hombres. Contigo, los dioses también se metamorfosean. Rea se convierte en árbol, Zeus en dragón por Perséfone, las hermanas de Faetón se transforman en álamos, y Leto en un ave de escaso valor, por cuya causa lo que hoy es Delos se llamó Ortigia. Un dios, en verdad, se convierte en cisne o toma la forma de un águila, y haciendo de Ganimedes su copero, se gloría en un afecto vil. ¿Cómo puedo reverenciar a dioses ávidos de regalos y enojados si no los reciben? Que tengan su destino. No estoy dispuesto a adorar estrellas errantes. ¿Qué es ese cabello de Berenice? ¿Dónde estaban sus estrellas antes de morir? ¿Y cómo fue fijado el difunto Antino como un hermoso joven en la luna? ¿Quién lo llevó hasta allí? A menos que, como los hombres que perjuran por dinero, se les dé crédito cuando en burla de los dioses dicen que los reyes han ascendido al cielo. Así alguien, de igual manera, haya puesto a este hombre también entre los dioses y haya sido recompensado con honor y recompensa. ¿Por qué has robado a Dios? ¿Por qué deshonras su obra? Sacrificas una oveja y adoras al mismo animal. El toro está en los cielos y matas su imagen. El reclinatorio aplasta un animal nocivo. Y el águila que devora a Prometeo, el creador de hombres, es honrada. El cisne es noble, en verdad, porque fue adúltero.
y los dioscuros, que viven en días alternos. Los violadores de las hijas de Leucipo también son nobles. Mejor aún es Helena, quien abandonó al rubio Menelao y siguió al París, con turbante y adornos de oro. Un hombre justo también es Sofrón, quien transportó a esta adúltera a los campos elíseos. Pero ni siquiera la hija de Tíndaro está dotada de inmortalidad, y Eurípides la representó sabiamente como ejecutada por Orestes. Teucap. El pecado de los hombres no se debe al destino, sino al libre albedrío. ¿Cómo entonces admitiré esta natividad según el destino, cuando veo a tales administradores del destino? No deseo ser rey, no anhelo ser rico. Rehúso el mando militar, detesto la fornicación. No me impulsa un insaciable afán de lucro a embarcarme. No compito por coronas. Estoy libre de una loca sed de fama. Desprecio la muerte. Soy superior a toda clase de enfermedades. El dolor no consume mi alma. Soy esclavo, sufro servidumbre. Soy libre, no me jacto de mi buen nacimiento. Veo que el mismo sol es para todos, y una misma muerte para todos, ya vivan en el placer o en la indigencia. El rico siembra, y el pobre participa de la misma siembra. Los más ricos mueren, y los mendigos tienen los mismos límites en su vida. Los ricos carecen de muchas cosas, y son gloriosos solo por la estimación en que se les tiene. Pero el hombre pobre y aquel que tiene deseos muy moderados, buscando como lo hace solo lo que le conviene, logra su propósito con mayor facilidad. ¿Cómo es que estás destinado a estar desvelado por la avaricia? ¿Por qué estás destinado a aferrarte a las cosas a menudo y a menudo a morir? Muere al mundo, repudiando la locura que hay en él. Vive para Dios, y al aprenderlo, deja a un lado tu vieja naturaleza. No fuimos creados para morir, pero morimos por nuestra propia culpa. Nuestro libre albedrío nos ha destruido. Nosotros que éramos libres, nos hemos convertido en esclavos. Hemos sido vendidos por el pecado. Nada malo ha sido creado por Dios. Nosotros mismos hemos manifestado la maldad, pero nosotros que la hemos manifestado, somos capaces de nuevo de rechazarla. Cap 12. Las dos especies de espíritus. Reconocemos dos variedades de espíritu, una de las cuales se llama alma, yuk, pero la otra es mayor que el alma, imagen y semejanza de Dios. Ambas existían en los primeros hombres, para que en un sentido pudieran ser materiales ulikoi, y en otro superior a la materia. El caso es el siguiente. Podemos ver que toda la estructura del mundo y toda la creación ha sido producida a partir de la materia, y la materia misma fue traída a la existencia por Dios. De modo que, por un lado, puede considerarse tosca e informe antes de ser separada en partes, y por otro, dispuesta en belleza y orden después de la separación. Por lo tanto, en esa separación, los cielos fueron hechos de materia, y las estrellas que están en ellos, y la tierra y todo lo que está sobre ella tiene una constitución similar, de modo que existe un origen común de todas las cosas. Pero si bien esto es así, existen ciertas diferencias en las cosas hechas de materia, de modo que una es más hermosa, y otra es hermosa, pero superada por algo mejor. Pues así como la constitución del cuerpo está bajo una sola dirección y se dedica a hacer lo que es la causa de su creación, aún así, existen ciertas diferencias de dignidad en él. El ojo es una cosa, el oído otra, la disposición del cabello y la distribución de los intestinos, la unión de la médula, los huesos y los tendones. Y aunque una parte difiere de otra, existe en su disposición la armonía de un concierto musical. De igual manera, el mundo, según el poder de su creador, conteniendo algunas cosas de esplendor superior, pero otras diferentes, recibió por voluntad del creador un espíritu material. Y estas cosas, individualmente, son posibles para quien no rechaza con vanidad esas explicaciones divinas que con el tiempo han sido escritas y hacen de quienes las estudian grandes amantes de Dios. Por lo tanto, los demonios, como los llamáis, habiendo recibido su estructura de la materia y obtenido el espíritu que le es inherente, se volvieron intemperantes y codiciosos. Algunos, en efecto, se inclinaron hacia lo más puro,
Pero otros eligieron lo inferior en la materia y conformaron su estilo de vida a ello. A estos seres, producidos de la materia, pero muy alejados de la conducta correcta, ustedes, oh griegos, los adoran, pues llevados por su propia locura a la vanagloria y sacudiéndose las riendas de la autoridad, se han atrevido a convertirse en ladrones de la deidad, y el Señor de todo les ha permitido divertirse hasta que el mundo, al llegar a su fin, se disuelva y aparezca el juez y todos aquellos hombres que, asaltados por los demonios, se esfuerzan por conocer al Dios perfecto, obtengan como resultado de sus conflictos un testimonio más perfecto en el día del juicio. Hay pues un espíritu en las estrellas, un espíritu en los ángeles, un espíritu en las plantas y las aguas, un espíritu en los hombres, un espíritu en los animales. Pero aunque es uno y el mismo, tiene diferencias en sí mismo. Y aunque decimos estas cosas no por simples rumores, ni por conjeturas probables y razonamientos sofísticos, sino usando palabras de un cierto lenguaje adivino, quienes estén dispuestos, apresúrense a aprender, y quienes no rechazan con desprecio el anacarsis se cita, no desdeñen ser enseñados por quienes siguen un código de leyes bárbaro. Reciban nuestros principios tan favorablemente como lo harían con los pronósticos de los babilonios. Escúchenos cuando hablamos, aunque solo sea como escucharían a un roble oracular. Y sin embargo, las cosas a las que acabamos de referirnos son las artimañas de demonios frenéticos, mientras que las doctrinas que inculcamos están mucho más allá de la comprensión del mundo. Cap 13. Teoría de la inmortalidad del alma. El alma no es en sí misma inmortal, oh griegos, sino mortal. Sin embargo, es posible que no muera. Sí, en efecto, desconoce la verdad, muere y se disuelve con el cuerpo, pero resucita al fin del mundo con el cuerpo, recibiendo la muerte como castigo en la inmortalidad. Pero, de nuevo, si adquiere el conocimiento de Dios, no muere, aunque por un tiempo se disuelva. En sí misma es oscuridad, y no hay nada luminoso en ella. Y este es el significado del dicho: la oscuridad no comprende la luz, pues el alma no preserva el espíritu, sino que es preservada por él, y la luz comprende la oscuridad. El logos, en verdad, es la luz de Dios, pero el alma ignorante es oscuridad. Por esta razón, si continúa solitaria, tiende hacia abajo, hacia la materia, y muere con la carne. Pero si entra en unión con el Espíritu Divino, ya no está indefenso, sino que asciende a las regiones donde el Espíritu lo guía. Pues la morada del Espíritu está arriba, pero el origen del alma está abajo. Ahora bien, en el principio el Espíritu fue un compañero constante del alma, pero éste lo abandonó porque no quiso seguirlo. Sin embargo, conservando como una chispa de su poder, aunque incapaz por la separación de discernir lo perfecto, mientras buscaba a Dios, se forjó en su deambular muchos dioses, siguiendo las sofisterías de los demonios. Pero el Espíritu de Dios no está con todos, sino que, morando en quienes viven con justicia y uniéndose íntimamente con el alma, mediante profecías anunció cosas ocultas a otras almas. Y las almas obedientes a la sabiduría han atraído hacia sí el espíritu afín. Pero los desobedientes, al rechazar al ministro del Dios sufriente, se han mostrado más combatientes contra Dios que adoradores suyos. Cap 14. Los demonios serán castigados más severamente que los hombres. ¿Y así son ustedes también? Oh griegos, profusos en palabras, pero con mentes extrañamente deformadas, y reconocen el dominio de muchos en lugar del de uno solo, acostumbrándose a seguir a los demonios como si fueran poderosos. Pues así como el ladrón inhumano suele dominar a sus semejantes con audacia, así los demonios, llegando a grandes extremos en la maldad, han engañado completamente a las almas entre ustedes, abandonadas a su suerte por la ignorancia y las falsas apariencias. Estos seres no mueren fácilmente, pues no participan de la carne, pero mientras viven, practican los caminos de la muerte, y mueren ellos mismos, tan a menudo como enseñan a sus seguidores a pecar.
Por lo tanto, lo que ahora es su principal distinción, que no mueren como los hombres, lo conservarán cuando estén a punto de sufrir el castigo. No participarán de la vida eterna para recibirla en lugar de la muerte en una bendita inmortalidad. Y así como nosotros, a quienes ahora nos resulta fácil morir, recibimos después lo inmortal con gozo, o lo doloroso con inmortalidad, así también los demonios, que abusan de la vida presente con fines de maldad, muriendo continuamente incluso mientras viven, tendrán en el futuro la misma inmortalidad, como la que tuvieron durante su vida, pero en su naturaleza como la de los hombres que voluntariamente cumplieron lo que los demonios les prescribieron durante su vida. ¿Y acaso no brotan menos tipos de pecado entre los hombres debido a la brevedad de sus vidas, mientras que por parte de estos demonios la transgresión es más abundante debido a su existencia ilimitada? Cap 15. Necesidad de una unión con el Espíritu Santo. Pero además, nos corresponde ahora buscar lo que una vez tuvimos, pero hemos perdido, para unir el alma con el Espíritu Santo y esforzarnos por la unión con Dios. El alma humana consta de muchas partes y no es simple. Es compuesta de modo que se manifiesta a través del cuerpo, pues ni podría aparecer por sí misma sin el cuerpo, ni la carne resurge sin el alma. El hombre no es, como dicen los filósofos, meramente un animal racional, capaz de entendimiento y conocimiento, pues, según ellos, incluso las criaturas irracionales parecen poseer entendimiento y conocimiento. Pero solo el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y por hombre me refiero no a aquel que realiza acciones similares a las de los animales, sino a aquel que ha superado con creces la mera humanidad hasta llegar a Dios mismo. Esta cuestión la hemos tratado con más detalle en el tratado sobre los animales. Pero el punto principal que se abordará ahora es que se entiende por imagen y semejanza de Dios. Lo incomparable no es otra cosa que el ser abstracto, pero lo que se compara no es otra cosa que lo que es semejante. El Dios perfecto es sin carne, pero el hombre es carne. El vínculo de la carne es el alma. Lo que encierra el alma es la carne. Tal es la naturaleza de la constitución humana. Y si es como un templo, Dios se complace en morar en él por medio del Espíritu, su representante. Pero si no es tal morada, el hombre supera a las bestias salvajes solo en lenguaje articulado. En otros aspectos, su estilo de vida es como el de ellas, como alguien que no es una semejanza de Dios. Pero ninguno de los demonios posee carne. Su estructura es espiritual, como la del fuego o el aire, y solo aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora y fortalece pueden ver fácilmente los cuerpos de los demonios, no así los demás. Me refiero a aquellos que solo poseen alma, pues lo inferior no tiene la capacidad de comprender lo superior. Por esta razón, la naturaleza de los demonios no da lugar al arrepentimiento, pues son el reflejo de la materia y la maldad. Pero la materia deseaba ejercer dominio sobre el alma, y según su libre albedrío, estos dieron leyes de muerte a los hombres. Pero los hombres, tras perder la inmortalidad, han conquistado la muerte al someterse a ella por fe, y por el arrepentimiento se les ha dado un llamado, según la palabra que dice, siendo hechos un poco menores que los ángeles. Y para todo aquel que ha sido conquistado, es posible volver a conquistar, si rechaza la condición que conlleva la muerte. Y lo que esto significa puede ser fácilmente comprendido por los hombres que anhelan la inmortalidad. Cap 6. Vana exhibición de poder por parte de los demonios. Pero los demonios que gobiernan a los hombres no son las almas humanas. Pues ¿cómo podrían éstas ser capaces de actuar después de la muerte? A menos que el hombre, quien en vida carecía de entendimiento y poder, creyera al morir estar dotado de mayor poder activo. Pero tampoco podría ser así, como hemos demostrado en otro lugar. Y es difícil concebir que el alma, inmortal, impedida por los miembros del cuerpo, se vuelva más inteligente al emigrar de él. Pues los demonios, inspirados por el frenesí contra los hombres debido a su propia maldad, pervierten sus mentes, que ya se inclinan hacia abajo, mediante diversas representaciones engañosas,
para impedirles ascender al camino que conduce al cielo. Pero para nosotros las cosas del mundo no están ocultas, y lo divino es fácilmente aprendido por nosotros. Sí, el poder que hace inmortales a las almas nos visita. Los demonios también son vistos por los hombres con alma, cuando como a veces se manifiestan ante los demás, ya sea para que se les considere algo, o como amigos malintencionados que pueden hacerles daño como enemigos, o para brindarles ocasiones de honrar a quienes se les parecen. Pues si fuera posible, sin duda derribarían el cielo mismo con el resto de la creación. Pero ahora no pueden lograrlo de ninguna manera, pues carecen del poder, sino que luchan mediante la materia inferior contra la materia que es como ellos. Si alguien desea dominarlos, que repudie la materia. Armado con la coraza del Espíritu Celestial, podrá preservar todo lo que ésta encierra. Es cierto que existen enfermedades y trastornos de la materia que habita en nosotros. Pero cuando tales cosas suceden, los demonios se atribuyen las causas y se acercan al hombre cuando la enfermedad se apodera de él. A veces, ellos mismos perturban el hábito del cuerpo con una tempestad de locura. Pero conmovidos por la palabra de Dios, se retiran aterrorizados y el enfermo sana. Cap 17. Prometen falsamente salud a sus devotos. En cuanto a las simpatías y antipatías de Demócrito, ¿qué podemos decir sino esto que, según el dicho popular, el hombre de Abdera es abderilocuente, pero así como quien dio el nombre a la ciudad, amigo de Hércules, según se dice, fue devorado por los caballos de Diomedes. Así también quien se jactó del mago, Ostanes será entregado en el día de la consumación como combustible para el fuego eterno. Y ustedes, si no dejan de reír, recibirán el mismo castigo que los malabaristas. Por tanto, oh griegos, escúchenme, dirigiéndome a ustedes como a una eminencia, y no transfieran en burla su propia falta de razón al heraldo de la verdad. Una afección enfermiza, pacos, no se destruye con una afección contraria, antipaqueia, ni se cura a un maníaco colgándole pequeños amuletos de cuero. Hay visitas de demonios, y quien está enfermo, quien dice estar enamorado, quien odia y quien desea vengarse, los aceptan como ayudantes. Y este es el método de su operación, así como las formas de las letras alfabéticas y las líneas que las componen. No pueden indicar por sí mismas lo que se quiere decir, pero los hombres han inventado para sí mismos signos de sus pensamientos, sabiendo por su peculiar combinación lo que el orden de las letras pretendía expresar. Así, de igual manera, los diversos tipos de raíces y la relación mutua de los tendones y los huesos no pueden efectuar nada por sí mismos, sino que son la materia elemental con la que opera la depravación de los demonios, quienes han determinado para qué propósito está disponible cada uno de ellos. Y cuando ven que los hombres consienten en ser servidos por medio de tales cosas, las toman y las hacen sus esclavas. Pero, ¿cómo puede ser honorable servir a los adulterios? ¿Cómo puede ser noble incitar a los hombres a odiarse unos a otros? ¿O cómo es apropiado atribuir a la materia el alivio de los locos y no a Dios? Pues con su arte apartan a los hombres del piadoso reconocimiento de Dios, llevándolos a confiar en hierbas y raíces. Pero Dios, si hubiera dispuesto estas cosas para lograr justo lo que los hombres desean, sería un productor de cosas malas, mientras que Él mismo produjo todo lo que tiene buenas cualidades. Pero la prodigalidad de los demonios ha hecho uso de las producciones de la naturaleza para fines malignos, y la apariencia de maldad que éstas presentan proviene de ellos, y no del Dios perfecto. Pues ¿cómo es posible que cuando estaba vivo no fuera malo en absoluto, pero que ahora estoy muerto y no puedo hacer nada? Que mis restos, incapaces de movimiento o incluso de sentir, produzcan algo cognoscible por los sentidos. ¿Y cómo podrá quien ha muerto de la forma más miserable ayudar a vengar a alguien? Si esto fuera posible, mucho más podría defenderse de su propio enemigo. Al poder ayudar a otros, mucho más podría constituirse en su propio vengador. Cap 18. Engañan en vez de curar.
Pero la medicina y todo lo que en ella se incluye es una invención del mismo tipo. Si alguien se cura con la materia, confiando en ella, mucho más se curará, recurriendo al poder de Dios. Así como las preparaciones nocivas son compuestos materiales, también lo son los curativos de la misma naturaleza. Sin embargo, si rechazamos la materia más baja, algunas personas a menudo intentan curar mediante la unión de una de estas cosas malas con otra, y se valen de lo malo para alcanzar lo bueno. Pero así como quien cena con un ladrón, aunque no sea ladrón, participa del castigo debido a su intimidad con él, así también quien no es malo, pero se asocia con los malos, tratando con ellos por un supuesto bien, será castigado por Dios el juez por su complicidad en el mismo objetivo. ¿Por qué quien confía en el sistema de la materia no está dispuesto a confiar en Dios? ¿Por qué no te acercas al Señor más poderoso, sino que buscas curarte a ti mismo, como el perro con la hierba, el ciervo con la víbora, el cerdo con los cangrejos de río o el león con los monos? ¿Por qué deificas los objetos de la naturaleza? ¿Y por qué cuando curas a tu prójimo te llaman benefactor? Ríndete al poder del Logos. Los demonios no curan, sino que con su arte hacen cautivos a los hombres. Y el admirable Justino los ha denunciado con razón como ladrones, pues así como algunos tienen por costumbre capturar personas y luego devolverlas a sus amigos a cambio de un rescate, así también quienes son considerados dioses, invadiendo los cuerpos de ciertas personas y produciendo una sensación de su presencia mediante sueños. Les ordenan que salgan en público y a la vista de todos. Cuando se hayan saciado de las cosas de este mundo, huyan de los enfermos y destruyendo la enfermedad que habían producido, devuelvan a los hombres a su estado anterior. 19. La depravidad se encuentra en el fondo del culto a los demonios. Pero ustedes, que no comprenden estas cosas, déjense instruir por nosotros que las conocemos, aunque profesen despreciar la muerte y ser autosuficientes para todo. Pero esta es una disciplina en la que sus filósofos son tan deficientes que algunos reciben del rey de los romanos 600 áureos anuales por ningún servicio útil que presten, a menos que ni siquiera puedan llevar barba larga sin que se les pague por ello. Crescente, quien anidó en la gran ciudad, superó a todos los hombres en amor antinatural, paiderastia, y era profundamente adicto al amor al dinero. Sin embargo, este hombre que profesaba despreciar la muerte le tenía tanto miedo que intentó infligir a Justino, e incluso a mí, la pena de muerte, por ser un mal, porque al proclamar la verdad convencía a los filósofos de ser glotones y estafadores. Pero ¿contra quién de los filósofos, aparte de ustedes, solía arremeter? Si dices, de acuerdo con nuestros principios, que no hay que temer a la muerte, no busques la muerte por un insensato amor a la fama entre los hombres, como Anaxágoras, sino conviértete en un despreciador de la muerte por el conocimiento de Dios. La construcción del mundo es excelente, pero la vida que los hombres viven en él es mala, y podemos ver aplaudidos, como en una asamblea solemne, a quienes no conocen a Dios. Pues, ¿qué es la adivinación? ¿Y por qué te engaña? Es un servidor de tus lujurias mundanas. Deseas hacer la guerra y tomas a Apolo como consejero de matanza. Quieres raptar a una doncella por la fuerza y eliges a una divinidad como cómplice. Estás enfermo por tu propia culpa. Y como Agamenón deseaba 10 consejeros, así también deseas tener dioses contigo. Una mujer, al beber agua, entra en frenesí y pierde el sentido por los vapores del incienso. Y dices que tiene el don de la profecía. Apolo era pronosticador y maestro de adivinos. En el caso de Dafne se engañó a sí mismo. Un roble en verdad es oracular y las aves profieren presagios. Así que eres inferior a los animales y las plantas. Sería estupendo que te convirtieras en una varita mágica o adoptaras las alas de un pájaro. Quien te hace adicto al dinero también predice tu riqueza. Quien incita a sediciones y guerras también predice la victoria en la guerra. Si eres superior a las pasiones, despreciarás todo lo mundano. No nos aborrezcas a quienes hemos alcanzado este logro, sino que, repudiando a los demonios,
sigue al único Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho. Si hay veneno en las producciones naturales, esto ha sobrevenido a través de nuestra pecaminosidad. Puedo mostrar la perfecta verdad de estas cosas. Solo escucha y el que cree comprenderá. Cap, Gentet, siempre hay que dar gracias a Dios. Aunque te cures con medicamentos, te concedo ese punto por cortesía, te corresponde dar testimonio de la curación a Dios, porque el mundo todavía nos arrastra hacia abajo, y por debilidad me inclino hacia la materia, pues las alas del alma eran el espíritu perfecto. Pero, habiéndolo desechado por el pecado, revolotea como un polluelo y cae al suelo. Habiendo abandonado la compañía celestial, anhela la comunión con cosas inferiores. Los demonios fueron expulsados a otra morada. Los primeros seres humanos creados fueron expulsados de su lugar. Unos, en efecto, fueron arrojados del cielo, pero los otros fueron expulsados de la tierra, pero no de esta tierra, sino de un orden de cosas más excelente que el que existe aquí y ahora. Y ahora nos corresponde, anhelando ese estado prístino, dejar de lado todo lo que resulte un obstáculo. Los cielos no son infinitos, oh hombre, sino finitos y limitados. Y más allá de ellos están los mundos superiores, donde no hay cambio de estaciones, por el cual se producen diversas enfermedades, sino que, al disfrutar de todas las temperaturas propicias, tienen día perpetuo y luz inaccesible para los hombres de abajo. Quienes han compuesto descripciones elaboradas de la tierra han dado cuenta de sus diversas regiones, hasta donde esto era posible para el hombre, pero al no poder hablar de lo que está más allá, debido a la imposibilidad de la observación personal, han asignado como causa la existencia de mareas, y que un mar está lleno de algas y otro de lodo, y que algunas localidades se queman con el calor y otras frías y congeladas. Nosotros, sin embargo, hemos aprendido cosas que nos eran desconocidas a través de la enseñanza de los profetas, quienes, estando plenamente convencidos de que el Espíritu Celestial, junto con el alma, adquirirá una vestimenta de mortalidad, predijeron cosas que otras mentes desconocían. Pero es posible para todo aquel que está desnudo obtener esta vestimenta y regresar a su antigua parentela. Captain. Doctrinas de los cristianos y los griegos respecto a Dios comparadas. No nos comportamos como necios o griegos, ni decimos cuentos vanos al anunciar que Dios nació en forma de hombre. Os pido a vosotros que nos reprocháis, que comparéis vuestros relatos míticos con nuestras narraciones. Atenea, como dicen, tomó la forma de Deífobo por Héctor, y Febo, sin Esquila, por Admeto alimentó a los bueyes de patas traseras, y nuestra esposa llegó como una anciana a Sémele. Pero si tomáis estas cosas en serio, ¿cómo podéis burlaros de nosotros? Vuestro Asclepio murió, y el que violó a 50 vírgenes en una noche en Tespías perdió la vida entregándose a la llama devoradora. Prometeo, atado al Cáucaso, sufrió castigo por sus buenas obras. Según tú, Zeus es envidioso y oculta el sueño a los hombres, deseando su destrucción. Por lo tanto, al observar tus propios monumentos, concédenos tu aprobación, aunque solo sea por tratarse de leyendas similares a las tuyas. Nosotros, sin embargo, no nos dedicamos a la locura, sino que tus leyendas son solo cuentos vanos. Si habláis del origen de los dioses, también declaráis que son mortales. ¿Por qué razón Hera nunca está embarazada? ¿Ha envejecido? ¿O no hay nadie que les informe? Créanme, oh griegos, y no conviertan sus mitos y dioses en alegorías. Si intentan hacerlo, la naturaleza divina que sostienen será derribada por ustedes mismos. Pues, si los demonios que los acompañan son, como se dice, carecen de valor en cuanto a carácter, o si se los considera símbolos de los poderes de la naturaleza, no son lo que se les llama. Pero no puedo ser persuadido de rendir homenaje religioso a los elementos naturales, ni puedo intentar persuadir a mi vecino. Y Metrodoro de Lámpsaco, en su tratado sobre Homero, ha argumentado muy neciamente, convirtiendo todo en alegoría, pues dice que ni Hera ni Atenea
ni Zeus son lo que suponen quienes les consagran recintos y bosques sagrados, sino partes de la naturaleza y ciertas disposiciones de los elementos. Héctor, Aquiles, Agamenón y todos los griegos en general, y los bárbaros con Helena y Paris, siendo de la misma naturaleza, dirán, por supuesto, que se introducen simplemente para la estructura del poema, pues ninguno de estos personajes existió realmente. Pero hemos presentado estas cosas solo por razones de argumentación, pues no es admisible ni siquiera comparar nuestra noción de Dios con la de quienes se revuelcan en la materia y el lodo. Gab 22. Ridículo de las solemnidades de los griegos. ¿Y de qué clase son vuestras enseñanzas? ¿Quién no debe despreciar vuestras solemnes festividades, que al celebrarse en honor de demonios malvados, cubren a los hombres de infamia? A menudo he visto a un hombre y me ha asombrado, y el asombro ha terminado en desprecio, pensar que es una cosa por dentro, pero que por fuera finge lo que no es, dándose excesivos aires de refinamiento y complaciéndose en todo tipo de afeminamiento, a veces lanzando la mirada a todas partes, a veces agitando las manos de un lado a otro y delirando con la cara manchada de barro, a veces personificando a Afrodita, a veces a Apolo, un solitario acusador de todos los dioses, un epítome de la superstición, un vituperador de hazañas heroicas, un actor de asesinatos, un cronista de adulterio, un almacén de locura, un maestro de cinéfilos, un instigador de sentencias capitales. Y sin embargo, un hombre así es alabado por todos. Pero he rechazado todas sus falsedades, su impiedad, sus prácticas. En resumen, al hombre en su totalidad. Pero ustedes están cautivados por tales hombres, mientras injurian a quienes no participan en sus actividades. No tengo intención de quedarme boquiabierto ante tantos cantantes, ni deseo sentir empatía por un hombre que guiña el ojo y gesticula de forma antinatural. ¿Qué cosa maravillosa o extraordinaria se realiza entre ustedes? Pronuncian obscenidades con tono afectado y realizan movimientos indecentes. Sus hijas e hijos los ven dar lecciones de adulterio en el escenario. Lugares admirables, en verdad, son sus aulas, donde cada acto vil perpetrado por la noche se proclama en voz alta, y los oyentes son agasajados con la pronunciación de discursos infames. Admirables también son sus poetas mentirosos, que con sus ficciones desvían a sus oyentes de la verdad. Capítulo 23. De los pulguistas y gladiadores. He visto hombres agobiados por el ejercicio corporal, cargando con el peso de su carne, ante quienes se colocan recompensas y coronas, mientras los jueces los animan, no a las obras de virtud, sino a la rivalidad en la violencia y la discordia. Y quien sobresale en dar golpes es coronado. Estos son los males menores. En cuanto a los mayores, ¿quién no dudaría en contarlos? Algunos, entregándose a la ociosidad por el despilfarro, se venden para que los maten. Y el indigente se vende, mientras que el rico compra a otros para que lo maten. Y para estos, los testigos toman asiento y los boxeadores se enfrentan en combate singular, sin motivo alguno, y nadie baja a la arena a socorrerlos. ¿Acaso exhibiciones como estas redundan en su favor? El que es el jefe entre ustedes reúne una legión de asesinos manchados de sangre, comprometiéndose a mantenerlos. Y estos rufianes son enviados por él, y ustedes se reúnen en el espectáculo para ser jueces, en parte de la maldad del juez, y en parte de la de los hombres que participan en el combate. Y quien se pierde la exhibición asesina se aflige, porque no estaba condenado a ser espectador de actos malvados, impíos y abominables. Matan animales para comer su carne y compran hombres para proveer un banquete caníbal para el alma, alimentándola con el derramamiento de sangre más impío. El ladrón comete asesinato para robar, pero el rico compra gladiadores para que los maten. Cap 24. De las demás diversiones públicas. ¿Qué ventaja podría obtener de aquel a quien Eurípides, enloquecido, lleva al escenario representando el matricidio de Alcmeón, que ni siquiera conserva su comportamiento natural, sino que, con la boca abierta, anda por ahí espada en mano y, gritando a viva voz, muere quemado, vestido con una túnica impropia de un hombre?
Fuera también los cuentos míticos de Acusilao y Menandro, un versificador de la misma clase. ¿Y por qué debería admirar al flautista mítico? ¿Por qué debería ocuparme del Antigenides tebano como Aristóxeno? Los dejamos con estas cosas sin valor y creen en nuestras doctrinas o como nosotros renuncian a las suyas. Gambeki Singh, jactancias y disputas de los filósofos. Qué grandes y maravillosas cosas han realizado tus filósofos. Dejan al descubierto un hombro, se dejan crecer el pelo, se cuidan la barba. Sus uñas son como garras de fieras. Aunque dicen que no le falta nada, sin embargo, como Proteo, necesitan un curtidor para su alforja, un tejedor para su manto, un leñador para su bastón, y ricos, y un cocinero también para su glotonería. Oh, hombre que compite con el perro, no conoces a Dios, y por eso has recurrido a la imitación de un animal irracional. Clamas en público con presunción de autoridad y te arrogas la venganza. Y si no recibes nada, te entregas al abuso. Y la filosofía es para ti el arte de ganar dinero. Sigues las doctrinas de Platón, y un discípulo de Epicuro alza la voz para oponértelo. De nuevo, deseas ser discípulo de Aristóteles, y un seguidor de Demócrito te increpa. Pitágoras dice que era Euforbo, y que es el heredero de la doctrina de Ferecides. Pero Aristóteles impugna la inmortalidad del alma. Ustedes, que reciben de sus predecesores doctrinas que chocan entre sí, ustedes, los inarmónicos, luchan contra lo armonioso. Uno de ustedes afirma que Dios es cuerpo, pero yo afirmo que Él no tiene cuerpo, que el mundo es indestructible, pero yo digo que será destruido, que una conflagración tendrá lugar en varios momentos, pero yo digo que sucederá de una vez por todas, que Minos y Radamanto son jueces, pero yo digo que Dios mismo es juez, que solo el alma está dotada de inmortalidad, pero yo digo que la carne también la está. ¿Qué daño les infligimos, oh griegos? ¿Por qué odian a quienes siguen la palabra de Dios, como si fueran los más viles de la humanidad? No somos nosotros quienes comemos carne humana. Quienes entre ustedes afirman tal cosa han sido sobornados como falsos testigos. Es entre vosotros donde Pélope se convierte en cena de los dioses, aunque es amado por Poseidón, y Cronos devora a sus hijos, y Zeus se traga a Metis. Gabesei, ridículo de los estudios de los griegos. Dejen de hacer alarde de dichos ajenos y de adornarse como la grajilla, con plumas prestadas. Si cada estado les quitara su contribución a su discurso, sus falacias perderían su poder. Al indagar qué es Dios, ignoran lo que hay en ustedes mismos, y al contemplar el cielo con la mirada abierta, caen en trampas. Leer sus libros es como caminar por un laberinto, y sus lectores se asemejan al barril de las Danaides. ¿Por qué dividen el tiempo diciendo que una parte es pasado, otra presente y otra futura? ¿Cómo puede el futuro pasar si el presente existe? Así como quienes navegan imaginan en su ignorancia, mientras el barco avanza, que las colinas se mueven, así ustedes no saben que son ustedes quienes pasan, sino que el tiempo, o Aibuene, permanece presente mientras el Creador lo quiera. ¿Por qué me piden cuentas por expresar mis opiniones? ¿Y por qué se apresuran a reprimirlas todas? ¿No nacieron de la misma manera que nosotros y fueron puestos bajo el mismo gobierno del mundo? ¿Por qué dicen que la sabiduría está solo con ustedes, quienes no tienen otro sol, ni otras salidas de las estrellas, ni un origen más distinguido, ni una muerte preferible a la de otros hombres? Los gramáticos han sido el inicio de esta charla ociosa, y ustedes, que reparten la sabiduría, están separados de la sabiduría que es conforme a la verdad, y asignan los nombres de las diversas partes a hombres particulares. Y no conocen a Dios, sino que en sus feroces disputas se destruyen mutuamente. Y por esta razón todos ustedes no valen nada. Mientras se arrogan el derecho exclusivo de discutir, hablan como el ciego con el sordo. ¿Por qué manejan las herramientas del constructor sin saber cómo construir? ¿Por qué se ocupan de las palabras? Mientras se mantienen alejados de los hechos, envanecidos con elogios, pero abatidos por las desgracias. Tus modos de actuar son contrarios a la razón, pues te muestras pomposo en público.
pero ocultas tus enseñanzas en rincones. Al encontrarte como estos hombres, te hemos abandonado y ya no nos preocupamos por tus principios, sino que seguimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Oh hombre, ¿pones las letras del alfabeto en conflicto? ¿Por qué, como en un combate de boxeo, haces que sus sonidos choquen con tu remilgada forma de hablar ática, cuando deberías hablar más acorde con la naturaleza? Pues si adoptas el dialecto ático, aunque no seas ateniense, dime, ¿por qué no hablas como los dorios? ¿Cómo es que uno te parece más rudo, el otro más agradable para la comunicación? Cap Geki 17. Los cristianos son odiados injustamente. Y si te aferras a sus enseñanzas, ¿por qué me combates por elegir puntos de vista doctrinales que apruebo? ¿No es irrazonable que, si bien el ladrón no debe ser castigado por el nombre que lleva, sino solo cuando se ha comprobado claramente su verdad, se nos ataque con insultos por un juicio formado sin examen? Diágoras era ateniense, pero lo castigaste por divulgar los misterios atenienses. Sin embargo, tú que lees sus discursos frigios, nos odias. Posees los comentarios de León y te desagradan nuestras refutaciones. Y teniendo en tus manos las opiniones de Apión sobre los dioses egipcios, nos denuncias como los más impíos. La tumba de Zeus olímpico se muestra entre ustedes, aunque alguien dice que los cretenses son mentirosos. Tu asamblea de muchos dioses no es nada, aunque su despreciador Epicuro actúa como un portador de antorcha. No oculto a los gobernantes la visión de Dios que tengo en relación con su gobierno del universo. ¿Por qué me aconsejas ser falso con mis principios? ¿Por qué tú, que dices despreciar la muerte, nos exhortas a usar el arte para escapar de ella? No tengo corazón de siervo, pero tu celo por la dialéctica se asemeja a la locuacidad de Tersites. ¿Cómo puedo creer a quien me dice que el sol es una masa al rojo vivo y la luna una tierra? Tales afirmaciones son meras logomaquias y no una exposición seria de la verdad. ¿Cómo puede ser más que una insensatez dar crédito a los libros de Heródoto relacionados con la historia de Hércules, que hablan de una tierra superior de la que descendió el león que fue matado por Hércules? ¿Y de qué sirven el estilo ático, el sorites de los filósofos, la verosimilitud de los silogismos, las medidas de la tierra, la posición de las estrellas y el curso del sol? Ocuparse en tales investigaciones es obra de quien se impone opiniones como si fueran leyes. Captu Gexi 18. Condenación de la legislación griega. Por esta razón, rechazo también su legislación, pues debería haber una política común para todos. Pero ahora hay tantos códigos diferentes como estados, de modo que lo que en algunos se considera vergonzoso es honorable en otros. Los griegos consideran ilegal el coito con una madre, pero los magos persas consideran esta práctica muy apropiada. Los bárbaros condenan la pederastia, pero los romanos, que se esfuerzan por reunir manadas de niños como caballos de pastoreo, la honran con ciertos privilegios. Cap 29. Relato de la conversión de Tatián. Por tanto, habiendo visto estas cosas, y además habiendo sido admitido en los misterios, y habiendo examinado por doquier los ritos religiosos practicados por los afeminados y los patéticos, y habiendo encontrado entre los romanos a su Júpiter latiario deleitándose con la sangre humana y la sangre de los hombres masacrados, y a Artemisa, no lejos de la gran ciudad, sancionando actos del mismo tipo, y a un demonio aquí y allá instigando a la perpetración del mal, retirándome, busqué cómo podría descubrir la verdad. Y mientras dedicaba mi más seria atención al asunto, me topé con ciertos escritos bárbaros, demasiado antiguos para compararse con las opiniones de los griegos y demasiado divinos para compararse con sus errores. Y me indujo a creer en ellos la sencillez del lenguaje, la naturalidad de los escritores, la previsión de acontecimientos futuros, la excelente calidad de los preceptos y la declaración del gobierno del universo, como centrado en un solo ser. Y, siendo mi alma enseñada por Dios, discierno que la primera clase de escritos conduce a la condenación, pero que estos ponen fin a la esclavitud que hay en el mundo y nos rescatan de
una multiplicidad de gobernantes y 10.000 tiranos, mientras que nos dan no ciertamente lo que antes no habíamos recibido, sino lo que habíamos recibido, pero el error nos impidió retener. Cap XXX, ¿cómo se resolvió a resistir al diablo? Por lo tanto, iniciado e instruido en estas cosas, deseo dejar atrás mis antiguos errores, considerándolos locuras de la infancia, porque sabemos que la naturaleza de la maldad es como la de las semillas más pequeñas, pues se ha fortalecido desde un comienzo pequeño, pero será destruida de nuevo si obedecemos las palabras de Dios y no nos dispersamos. Porque Él se ha adueñado de todo lo que tenemos mediante un cierto tesoro escondido, en que mientras excavamos nos cubre de polvo, pero lo aseguramos como nuestra posesión inamovible. Quien recibe la totalidad de este tesoro ha obtenido el control de la riqueza más preciada. Que estas cosas entonces se digan a nuestros amigos. Pero a ustedes griegos, ¿qué puedo decirles? Excepto pedirles que no insulten a quienes son mejores que ustedes, ni que si se les llama bárbaros, hagan de eso una ocasión para burlarse, porque si están dispuestos, podrán descubrir la causa de que los hombres no puedan entenderse mutuamente. Para aquellos que quieran examinar nuestros principios, daré una explicación sencilla y copiosa de ellos. Cap 20, la filosofía de los cristianos, más antigua que la de los griegos. Pero ahora me parece oportuno demostrar que nuestra filosofía es más antigua que los sistemas griegos. Moisés y Homero serán nuestros límites, ambos de gran antigüedad. Uno es el más antiguo de los poetas e historiadores, y el otro el fundador de toda la sabiduría bárbara. Comparémoslos, pues, y descubriremos que nuestras doctrinas son más antiguas, no solo que las de los griegos, sino que incluso la invención de las letras. Y no presentaré testigos entre nosotros, sino que recurriré a los griegos. Hacerlo primero sería una insensatez, porque no lo permitirían. Pero lo otro les sorprenderá cuando, al contender contra ustedes con sus propias armas, presente argumentos que desconocían. Español, la poesía de Homero, su ascendencia y la época en la que floreció han sido investigadas por los escritores más antiguos. Teágenes de Regio, que vivió en la época de Cambises, Simbroto de Tasos y Antímaco de Colofón, Heródoto de Halicarnaso y Dionisio de Olinto. Después de ellos, Éforo de Cumas, Filócoro de Atenas, Megaclides y Camaleón de los Peripatéticos. Después, por los gramáticos Zenodoto, Aristófanes, Calímaco, Crates, Eratóstenes, Aristarco y Apolodoro. De estos, Crates dice que floreció antes del regreso de los Heráclidas y dentro de los 80 años posteriores a la guerra de Troya. Eratóstenes dice que fue después del 100º año desde la toma de Ilión. Aristarco, que ocurrió alrededor de la época de la migración jónica y en 40 años después de dicho evento. Pero, según Filócoro, después de la migración jónica, durante el arcontado de Alquipo en Atenas, 180 años después de la guerra de Troya. Apolodoro dice que fue 100 años después de la migración jónica, lo que sería 240 años después de la guerra de Troya. Algunos dicen que vivió 90 años antes de las Olimpiadas, lo que sería 317 años después de la toma de Troya. Otros lo remontan a una fecha posterior y afirman que Homero fue contemporáneo de Arquíloco, pero Arquíloco floreció alrededor de la 23ª Olimpiada, en la época de Giges el Lidio, 500 años después de Troya. Por lo tanto, sobre la edad del poeta antes mencionado, me refiero a Homero y las discrepancias de quienes han hablado de él. Hemos dicho bastante de manera resumida para quienes puedan investigar con precisión, pues es posible demostrar que las opiniones sostenidas sobre los hechos mismos también son falsas, pues cuando las fechas asignadas no concuerdan, es imposible que la historia sea verdadera. Pues ¿cuál es la causa del error en la escritura? Sino la narración de cosas que no son verdaderas. Cap, que extinta y tose, la doctrina de los cristianos se opone a las disensiones y apto para todos.
Pero entre nosotros no hay deseo de vanagloria, ni nos entregamos a opiniones diversas, pues habiendo renunciado a lo popular y terrenal, y obedeciendo los mandamientos de Dios, y siguiendo la ley del Padre de la inmortalidad, rechazamos todo lo que se basa en la opinión humana. No solo los ricos entre nosotros siguen nuestra filosofía, sino que los pobres disfrutan de instrucción gratuita, pues las cosas que vienen de Dios superan la recompensa de los dones mundanos. Así admitimos a todos los que desean escuchar, incluso a ancianas y jóvenes. Y en resumen, tratamos con respeto a personas de todas las edades, pero mantenemos a distancia todo tipo de libertinaje. Y al hablar, no proferimos falsedades. Sería excelente que su incredulidad recibiera un freno. Pero sea como sea, que nuestra causa quede confirmada por el juicio pronunciado por Dios. Rían, si quieren, pero tendrán que llorar de ahora en adelante. ¿No es absurdo que Néstor, quien era lento para cortar las riendas de sus caballos, debido a su débil y perezosa vejez, sea, según tú, digno de admiración por intentar rivalizar con los jóvenes en la lucha, mientras tú te burlas de quienes entre nosotros luchamos contra la vejez y nos ocupamos de las cosas que pertenecen a Dios? ¿Quién no se reiría si nos dices que las amazonas, Semíramis y algunas otras mujeres guerreras existieron, mientras tú lanzas reproches a nuestras doncellas? Aquiles era joven, pero se cree que fue muy magnánimo. Y Neoptólemo era más joven, pero fuerte. Filoctetes era débil, pero la divinidad lo necesitaba contra Troya. ¿Qué clase de hombre era Tersites? Sin embargo, ostentaba un mando en el ejército, y si por estupidez no hubiera tenido una lengua tan desenfrenada, no se le habría reprochado ser puntiagudo y calvo. En cuanto a quienes desean aprender nuestra filosofía, no los evaluamos por su apariencia, ni juzgamos a quienes se acercan a nosotros por su apariencia externa, pues argumentamos que puede haber fortaleza mental en todos, aunque sean débiles de cuerpo, pero sus procedimientos están llenos de envidia y abundante estupidez. Cap 3 te interese, vindicación de las mujeres cristianas. Por lo tanto, he deseado demostrar, a partir de las cosas que se consideran honorables entre ustedes, que nuestras instituciones se caracterizan por la sobriedad, pero que las suyas están en estrecha afinidad con la locura. Ustedes que dicen que decimos tonterías entre mujeres y niños, entre doncellas y ancianas, y se burlan de nosotros por no estar con ustedes. Escuchen qué tontería prevalece entre los griegos, pues sus obras de arte están dedicadas a objetos sin valor, mientras que ustedes los tienen en mayor estima que incluso a sus dioses, y se comportan indecorosamente en lo que se refiere a la mujer. Pues Lisipo fundió una estatua de Praxila, cuyos poemas no contienen nada útil, y Menestrato una de Learchis, y Selanión una de Safo la cortesana, y Náusides una de Erina la lesbiana, y Boiscus una de Mirtis, y Cefisodoto una de Miro de Bizancio, y Gonfus una de Praxigoris, y Anfistrato una de Clito. ¿Y qué diré de Anita, Telesila y Mistis? De la primera, Eutícrates y Cefisodoto hicieron una estatua, de la segunda, Nicérato, y de la tercera, Aristódoto. Eutícrates hizo una de Mnesiarquis el Efesio, Selanión una de Corina, y Eutícrates una de Talarchis el Argivo. Mi objetivo al referirme a estas mujeres es que no consideren extraño lo que encuentren entre nosotros y que, al comparar las estatuas que tienen ante sus ojos, no traten con desprecio a las mujeres que entre nosotros se dedican a la filosofía. Esta Safo es una mujer lasciva y enamorada, y canta su propia lascivia. Pero todas nuestras mujeres son castas, y las doncellas con sus ruecas cantan cosas divinas con mayor nobleza que esa damisela suya. Por tanto, avergüéncense, ustedes que se declaran discípulos de mujeres, pero se burlan de quienes sostienen nuestra doctrina, así como de las solemnes asambleas que frecuentan. ¿Qué noble infante les presentó Glaucipe, quien dio a luz un prodigio, como lo demuestra su estatua fundida por Nicerato, hijo de Euctemón el ateniense? Pero si Glaucipe dio a luz un elefante, ¿era esa una razón para disfrutar de honores públicos?
Praxíteles y Heródoto crearon para ustedes a Friné, la cortesana. Eutícrates fundió una estatua de bronce de Panteuco, quien estaba embarazada de un prostituto. Y Dinómenes, porque Besantis, reina de los peonios, dio a luz a un infante negro. Se esforzó por preservar su memoria con su arte. Condeno también a Pitágoras, quien hizo una figura de Europa sobre el toro. Y también a ustedes, que honran al acusador de Zeus por su habilidad artística. Y ridiculizo la habilidad de Mirón, quien hizo una novilla y sobre ella una victoria, porque al raptar a la hija de Agenor, se había llevado el premio por adulterio y lascivia. El olintío Heródoto hizo estatuas de Glicera, la cortesana, y de Argeia, la arpista. Briaxis hizo una estatua de Pasífae, y al tener un recuerdo de su lascivia, parece haber sido casi tu deseo que las mujeres de la época actual fueran como ella. Una tal Melanipa era una mujer sabia, y por eso Lisístrato mandó hacer su estatua. Pero en verdad, no creerás que entre nosotros hay mujeres sabias. Cap, gexipiquequeserismo, ridículo de las estatuas erigidas por los griegos. Digno de gran honor, sin duda. Fue el tirano Valaris, quien devoraba a los lactantes, y por ello la obra de Polistrato el Ambrasiota lo exhibe, incluso hoy, como un hombre admirable. Los agrigentinos temían contemplar ese rostro suyo debido a su canibalismo. Pero la gente culta ahora se jacta de contemplarlo en su estatua. ¿No es vergonzoso que ustedes, que contemplan las estatuas de Polinices y Eteocles, honren el fratricidio y que no los hayan enterrado junto a su creador Pitágoras? Destruyan estos monumentos de iniquidad. ¿Por qué debería contemplar con admiración la figura de la mujer que dio a luz a 30 hijos? ¿Solo por amor al artista Periclímeno? Uno debería alejarse con repugnancia de quien dio a luz los frutos de una gran incontinencia, y a quien los romanos comparaban con una cerda, que también por la misma razón, dicen, era considerada digna de un culto místico. Ares cometió adulterio con Afrodita, y Andrón hizo una imagen de su descendencia, Armonía. Sofrón, quien se dedicó a escribir nimiedades y absurdos, fue más célebre por su habilidad en la fundición de metales, de la cual aún existen ejemplares. Y no solo sus cuentos han mantenido al fabulista Esopo en la memoria eterna, sino que también el arte plástico de Aristódemo ha aumentado su celebridad. ¿Cómo es entonces que ustedes, que tienen tantas poetisas cuyas producciones son meros desperdicios, e innumerables cortesanas y hombres indignos, no se avergüenzan de calumniar la reputación de nuestras mujeres? ¿Qué me importa saber que Euante dio a luz a un niño en el Peripato? ¿O admirar con asombro el arte de Calístrato? ¿O fijar mi mirada en la Neera de Calíades? Porque ella era una cortesana. Lais era una prostituta y Turno la convirtió en un monumento a la prostitución. ¿Por qué no te avergüenzas de la fornicación de Hefestión, a pesar de que Filón lo ha representado con gran maestría? ¿Y por qué honras al hermafrodita Ganimedes de Leocares como si poseyeras algo admirable? Praxíteles incluso hizo una estatua de una mujer con la mancha de la impureza. Te correspondía, repudiando todo lo de este tipo, buscar lo verdaderamente digno de atención y no apartarte con asco de nuestro modo de vida mientras recibías con aprobación las vergonzosas producciones de Filenis y Elefantita. Tatián habla como testigo ocular. Las cosas que les he presentado no las he aprendido de segunda mano. He visitado muchas tierras, he seguido la retórica como ustedes. He conocido muchas artes e inventos, y finalmente, al residir en la ciudad de los romanos, inspeccioné la multitud de estatuas que trajeron allí, pues no pretendo, como suele ocurrir, reforzar mis propias opiniones con las de otros, sino que deseo darles un relato claro de lo que yo mismo he visto y sentido. Así pues, despidiéndome de la arrogancia de los romanos, de la palabrería de los atenienses y de todas sus opiniones inconexas, abracé nuestra filosofía bárbara. Comencé a demostrar que ésta era más antigua que sus instituciones, pero dejé mi tarea inconclusa para tratar un asunto que requería atención más inmediata. Pero ahora es el momento de intentar hablar sobre sus doctrinas. No te ofendas con nuestra enseñanza.
ni te lances a una respuesta elaborada, llena de nimiedades y obscenidades, diciendo: Tasiano, aspirando a estar por encima de los griegos, por encima de la infinidad de investigadores filosóficos, ha abierto un nuevo camino y ha abrazado las doctrinas de los bárbaros. Pues qué agravio hay en que hombres manifiestamente ignorantes sean razonados por un hombre de naturaleza similar a la suya. ¿O cómo puede ser irracional, según tu propio sofista, envejecer aprendiendo siempre algo? Cabe que quisei, testimonio de los caldeos sobre la antigüedad de Moisés, pero que Homero no sea posterior a la guerra de Troya. Concédase que fue contemporáneo de ella, o incluso que estuvo en el ejército de Agamenón, y si a alguien le place, que vivió antes de la invención de las letras. Se demostrará que el Moisés antes mencionado era muchos años mayor que la toma de Troya, y mucho más antiguo que la construcción de Troya, o que Tros y Dárdano. Para demostrarlo, citaré como testigos a los caldeos, los fenicios y los egipcios. ¿Y qué más necesito decir? Pues a quien pretende persuadir a sus oyentes le corresponde hacer una narración de los acontecimientos muy concisa. Beroso, un babilonio, sacerdote de su dios Belo, nacido en la época de Alejandro, compuso para Antíoco, el tercero después de él, la historia de los caldeos en 3 libros, y al narrar los hechos de los reyes, menciona a uno de ellos, llamado Nabucodonosor, quien guerreó contra los fenicios y los judíos, acontecimientos que sabemos que fueron anunciados por nuestros profetas y que sucedieron mucho después de la época de Moisés, 70 años antes del imperio persa. Pero Beroso es un hombre muy confiable, y de ello es testigo Juba, quien, escribiendo sobre los asirios, dice haber aprendido la historia de Beroso. Hay 2 libros suyos sobre los asirios, Capítulo 17, Testimonio de los fenicios. Después de los caldeos, el testimonio de los fenicios es el siguiente. Entre ellos había 3 hombres, Teodoto, Ipsícrates y Moco. Chaito tradujo sus libros al griego y también compuso con exactitud las vidas de los filósofos. Ahora bien, en las historias de los autores antes mencionados se muestra que el rapto de Europa ocurrió bajo el reinado de uno de los reyes y se relata la llegada de Menelao a Fenicia y los asuntos relacionados con Quiramo, quien dio a su hija en matrimonio a Salomón, rey de los judíos, y suministró madera de todo tipo para la construcción del templo. Menandro de Pérgamo compuso una historia sobre los mismos temas. Pero la época de Quiramo se sitúa en torno a la guerra de Troya. Pero Salomón, contemporáneo de Quiramo, vivió mucho después de la época de Moisés. Cap. 8. Los egipcios sitúan a Moisés en el reinado de Inaco. También existen crónicas precisas sobre los egipcios. Ptolomeo, no el rey, sino un sacerdote de Mendes, es el intérprete de sus asuntos. Este escritor, al narrar los hechos de los reyes, afirma que la salida de los judíos de Egipto a los lugares a donde fueron ocurrió en tiempos del rey Amosis, bajo el liderazgo de Moisés. Dice así: Amosis vivió en tiempos del rey Inaco. Después de él, Apión, el gramático, hombre de gran estima. En el 4.º libro de sus egipcias, hay 5 libros suyos. Entre muchas otras cosas, afirma que Amosis destruyó a Baris en tiempos del argivo Inaco, como escribió el mendesio Ptolomeo en sus anales. Pero el tiempo transcurrido desde Inaco hasta la toma de Troya abarca 20 generaciones. Los pasos de la demostración son los siguientes. Cap. 19. Catálogo de los reyes argivos. Los reyes de los argivos fueron estos: Inaco, Foroneo, Apis, Criasis, Triopas, Argeo, Forbas, Crótopas, Estenelao, Danao, Linceo, Preto, Abas, Acricio, Perseo, Estenelao, Euristeo, Atreo, Tiestes y Agamenón. En el 18º año de su reinado fue tomada Troya, y toda persona inteligente observará con suma atención que, según la tradición de los griegos, no poseían composición histórica. Pues Cadmo, quien les enseñó letras, llegó a Beocia muchas generaciones después. Pero después de Inaco, bajo Foroneo, se puso freno con dificultad a su vida salvaje y nómada, y entraron en un nuevo orden de cosas. Por lo tanto,
si se demuestra que Moisés fue contemporáneo de Inaco. Es 400 años más antiguo que la guerra de Troya. Pero esto se demuestra por la sucesión del Ático y del reyes macedonios, ptolemaicos y antioquenos. Por lo tanto, si las hazañas más ilustres entre los griegos se registraron y se dieron a conocer después de Inaco, es evidente que esto debió haber sucedido después de Moisés. En la época de Foroneo, quien sucedió a Inaco, se menciona a Ojigo entre los atenienses, en cuya época se produjo el primer diluvio, y en la época de Forbas fue Acteo, de quien el Ática recibió el nombre de Actea, y en la época de Triopas fueron Prometeo, Epimeteo, Arias, Cecrop de doble naturaleza e Io. En la época de Crotopas se produjo la quema de Faetón y el diluvio de Deucalión. En la época de Esténelo se produjo el reinado de Anfictión y la llegada de Dánao al Peloponeso, la fundación de Dardania por Dárdano y el regreso de Europa de Fenicia a Creta. En tiempos de Linceo fue el rapto de Core y la fundación del templo en Eleusis, y la agricultura de Triptólemo, y la llegada de Cadmo a Tebas y el reinado de Minos. En tiempos de Preto fue la guerra de Eumolpo contra los atenienses. En tiempos de Acricio fue la llegada de Pélope desde Frigia y la llegada de Iona a Atenas, y el segundo Cécrope, y las hazañas de Perseo y Dioniso, y Museo, el discípulo de Orfeo. Y en el reinado de Agamenón fue tomada Troya, Capto Exel, Moisés, más antiguo y creíble que los héroes paganos. Por lo tanto, de lo dicho, se desprende que Moisés era mayor que los antiguos héroes, guerras y demonios, y deberíamos creerle más a él, que los supera en edad, que a los griegos, quienes, sin darse cuenta, extrajeron sus doctrinas de una fuente, pues muchos de sus sofistas, impulsados por la curiosidad, se esforzaron por adulterar lo que aprendieron de Moisés y de quienes filosofaron como él, primero, para que se les considerara poseedores de algo propio, y segundo, para encubrir con cierto artificio retórico lo que no entendían, tergiversar la verdad como si fuera una fábula. Pero lo que los eruditos griegos han dicho sobre nuestra política y la historia de nuestras leyes, y cuántos y qué clase de hombres han escrito sobre estas cosas, se mostrará en el tratado contra quienes han disertado sobre cosas divinas. Capítulo 10. Pero lo más importante es intentar con toda precisión dejar claro que Moisés no solo es mayor que Homero, sino que todos los escritores que le precedieron, mayor que Lino, Filamón, Tamiris, Anfión, Museo, Orfeo, Demódoco, Femio, Sibila, Epiménides de Creta, que llegó a Esparta, Aristeo de Proconeso, que escribió la Arimaspia, Ásbolo el Centauro, Isatis, Drimón, Euclo el Cipriano, Oro el Samio y Pronapis el Ateniense. Ahora bien, Lino fue maestro de Hércules, pero Hércules precedió a la guerra de Troya en una generación, y esto lo demuestra su hijo Tlepólemo, que sirvió en el ejército contra Troya, y Orfeo vivió al mismo tiempo que Hércules. Además, se dice que todas las obras que se le atribuyen fueron compuestas por Onomacrito el ateniense, quien vivió durante el reinado de los Pisistrátidas, alrededor de la 50ª Olimpiada. Museo fue discípulo de Orfeo. Anfión, dado que precedió al asedio de Troya en 2 generaciones, nos impide recopilar más detalles sobre él para quienes deseen información. Demódoco y Femio vivieron en la misma época de la guerra de Troya, pues uno residía con los pretendientes y el otro con los feacios. Tamiris y Filamón no fueron mucho anteriores a estos. Por lo tanto, sobre sus diversas actuaciones en cada género, sus épocas y su registro, hemos escrito con gran detalle y, a mi juicio, con total exactitud. Pero, para completar lo que falta, daré mi explicación respecto a los hombres considerados sabios. Minos, considerado sobresaliente en toda clase de sabiduría, agudeza mental y capacidad legislativa, vivió en la época de Linceo, quien reinó después de Dánao, en la 11ª generación después de Inaco. Licurgo, nacido mucho después de la toma de Troya, dio leyes a los lacedemonios. Se cree que Dracón,
vivió alrededor de la 39ª Olimpiada, Solón alrededor de la 46ª y Pitágoras alrededor de la 62ª. Hemos demostrado que las Olimpiadas comenzaron 407 años después de la toma de Troya. Demostrados estos hechos, comentaremos brevemente la edad de los 7 sabios. El mayor de ellos, Tales, vivió alrededor de la 50ª Olimpiada. Y ya he hablado brevemente de los que vinieron después. Capsekistlel, declaración final sobre el autor. Estas cosas, oh griegos, yo, Tasiano, discípulo de la filosofía bárbara, he compuesto para vosotros. Nací en la tierra de los asirios, habiendo sido instruido primero en vuestras doctrinas, y luego en las que ahora me propongo proclamar. De ahora en adelante, sabiendo quién es Dios y cuál es su obra, me presento ante vosotros preparado para un examen de mis doctrinas, mientras me adhiero inquebrantablemente a ese modo de vida que es conforme a Dios. Fin. Hemos leído juntos. Discurso a los griegos. Autor Tasiano. Este audiolibro te es traído por Kebdelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos y los santos padres de la Iglesia Católica y sus refutaciones. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.